Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches a toda la audiencia de esta noche, los televidentes también. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio a este servicio de estudio bíblico y siempre les he dicho, tengan su corazón dispuesto, su oído atento a la voz de Dios. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio de las cartas que hemos venido estudiando, valga la redundancia, todos los miércoles. Hoy veremos una nueva carta que es muy interesante también y que nos va a enseñar muchas cosas especiales. Vamos a abrir la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16. Sí, hoy 17, pero de ayer. Ayer que empezamos, antier, sí, ayer. Vamos a leer algunos versículos aquí bien importantes. Proverbios 16 dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Amén. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Amén, aleluya. Ese es un versículo muy bonito. 16:3 y el verso 4 dice: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso, al malo, para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Hay que perdonar con amor y fidelidad. Con el temor del Señor, el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él, ¿verdad? Qué interesante también. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos, otra vez dice la palabra, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. El rey detesta las fechorías porque su gobierno se basa en la justicia. El rey se complace en las palabras de labios justos, ama a quienes hablan con la verdad. Ven, dejemos hasta ahí. Pero interesante porque habla de los planes, ¿no?, que uno tiene, de las cosas que uno tiene y cómo uno debe ponérselas en las manos del Señor. Porque cada uno de nosotros podemos hacer nuestros propios planes, pero ¿quién tiene la última palabra? Dios. ¿Ven? Por eso no quiere decir que no hagamos planes, hagámoslos, ¿sí? Pero pongámoselas en las manos de Dios. Él es el que hace todas las cosas. Podemos tener nuestros propios planes, pero el Señor determina cada paso. Interesante. Para todos, a veces nos preocupamos, es que hoy me faltó, es que mañana y ahora qué voy a hacer y qué va a pasar, ¿sí? Pero todo está en las manos de Dios. Yo creo que lo hemos venido experimentando estos días, todos los días. La mano del Señor, la bendición de Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, luego vamos a cantar un cántico de adoración a nuestro Dios y comenzamos el estudio, ¿les parece? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos bendecir y glorificar tu nombre en esta noche. Gracias por reunirnos como iglesia. Los que estamos aquí, mis hermanas y mis hermanos, Señor, y los que aún faltan por llegar y los que vienen en camino y todos aquellos que se van a sentar en cada una de estas sillas, Señor. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos a ti porque solo tú, Señor, eres santo, poderoso, maravilloso, misericordioso. Toma el control de esta reunión, bendice nuestros corazones, haz que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos a aprender más de tu palabra. Sabemos que tú nos quieres hablar, Señor, y
Y algo precioso que nos hablas aquí también es del amor. Hay que tener amor para perdonar y hay que tener fidelidad para hacerlo también, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús y te bendecimos y te adoramos a ti. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, vamos a adorar a Jesús. Sea la gloria, la honra, la adoración y la alabanza en esta hora, Señor. Llénanos de ti, de tu presencia, Jesús. Gracias, Padre amado. Aleluya. Iglesia, Dios bendiga. Pastora está con nosotros hoy para enseñarnos. Amén. Qué bendición volvernos a encontrar y vamos a iniciar hoy un nuevo estudio. Vamos a mirar la primera carta de Juan el apóstol. Amén. ¿Sí hemos aprendido en estos días, en estos miércoles de estudio bíblico? Qué bien, me encanta eso. Porque de eso se tratan estos estudios, de que todos aprendamos, que todos veamos cuál fue el interés de Dios en habernos dejado su palabra para que la conociéramos. Amén. Hoy vamos a empezar con esta carta, primera epístola de San Juan. Bueno, como la mayoría les gusta tomar nota, entonces vamos a colocar ahí que el escritor de esta carta o el autor es el mismo apóstol Juan. Amén. Que la fecha en la que se escribió esta carta o surgió esta carta fue entre los años 90 y el 100 después de Cristo, perdón. 90 y 100 después de Cristo. Este apóstol es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, escribe las epístolas, pero es el mismo apóstol que escribe el Apocalipsis, ¿de acuerdo? O sea que él escribe, prácticamente participa en 3 escrituras de la Biblia, ¿no? El Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Este apóstol es el mismo apóstol Juan, el amado por el Señor Jesús. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el propósito de escribir esta carta? ¿Con qué énfasis se hizo? Lo vamos a encontrar en 3 citas bíblicas. Quiero que las anoten y yo les voy a ir orientando cuando las vamos a leer, pero estas no las vamos a leer, estas se las leo yo. ¿De acuerdo? Pero sí ténganlas presente. En cuanto al Evangelio de Juan, él escribe en el Evangelio Juan 20, 30 al 31 el propósito con el cual escribió el Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 30 al 31. Anoten esa cita y se los voy a leer para que escuchen lo que dicen estos versículos. Juan, capítulo 20, 30 al 31. Evangelio, ¿no? Bueno. Dice la Escritura: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que se escribió el Evangelio de Juan? Este fue el propósito, que la gente creyera. ¿Sí ven? Pero que creyeran ¿en quién? En Jesús. Amén. Y que creyeran de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Por eso dice, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese fue el propósito con el cual se escribió el Evangelio de Juan. Y en la primera carta de Juan, ¿cierto? Que es la primera epístola que escribe también. El propósito lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Y esto dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes esta noche, no me la respondan a mí, respóndansela a ustedes mismos. ¿Creen ustedes que tienen vida eterna? Ok, muy bien. Debemos estar seguros de nuestra salvación, hermanos. Ya no es tiempo de estar pensando, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que voy a ir al cielo?
¿Será que hoy hay? No, nosotros somos salvos por fe. Acordémonos, ¿no? Entonces, por eso el apóstol dice aquí que uno de los propósitos con los que escribe esta carta es precisamente para que nosotros primero creamos en el Hijo de Dios, ¿sí o no? Y ya lo hemos hecho. Creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero para que nosotros también tengamos esa convicción de que nosotros ya tenemos vida eterna. Amén. Y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Porque acuérdense lo que dice Romanos, ¿cierto? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y creo que esas dos cosas las creemos todos aquí. Entonces somos salvos. No hay que poner en duda nuestra salvación. Amén. Y lo de Apocalipsis, el propósito de haber escrito este libro de Apocalipsis, que es el que nos habla de la revelación, lo encontramos en el capítulo 1, verso 19. Y es cuando el apóstol escribe, o dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, ¿después de cuáles? De las dos anteriores que acabamos de leer, ¿sí ven? Entonces démonos cuenta de algo importante. Las cosas que has visto, ¿por qué? Porque dice la palabra en Apocalipsis que las cosas que has visto. Pero recuerden que es que ¿quién está hablando aquí? ¿Quién escribió Apocalipsis? ¿Y quién era Juan? El discípulo de Jesús. Entonces él vio, él oyó, ¿sí se dio? Él presenció. Entonces por eso el ángel o el Señor le dice, escribe las cosas que has visto. Le está diciendo a Juan, tú estuviste a mi lado, escribe lo que has visto y las que son. Ustedes saben que hay gente que inventa cosas que no son, ¿verdad? Dice, y las que son y las que han de ser. Por eso Apocalipsis es un libro que nos está hablando de la revelación de lo que va a pasar en el futuro. Entonces ahora sí entendemos el propósito de cada una de las cartas del Evangelio, de la primera carta de Juan, segunda y tercera de Juan, y también entendemos ahora sí el propósito de Apocalipsis. ¿Está claro hasta ahí? Dime. Sí, señora. Bueno, entonces quiero leerles esto que dice acá, me pareció importante. Dice, en realidad hay un propósito quíntuple expresado en primera de Juan, el cual se da a continuación y les voy a ir leyendo. Dice, primero, para que tengáis comunión con nosotros, es decir, con otros creyentes y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de lo que se escribió en estos 3 libros, por decirlo así. Lo segundo, para que vuestro gozo sea cumplido. Recordemos que este material que hemos sacado es basado en la Reina Valera, ¿no? Tercero, para que no pequemos. Todo esto son cartas de prevención, de alerta, ¿cierto? Cuarto, para que sepamos que tenemos vida eterna. Es importante porque es que hay muchos creyentes que todavía dudan de su salvación. Exactamente. Y 5, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Que eso lo tengamos bien claro como iglesia, hermanos, y como creyentes. Porque encuentra uno a veces personas que de verdad que ir a la iglesia se ha vuelto una moda. Entonces uno encuentra personas que van a las iglesias, pero no saben ni a qué van. ¿Usted sí se ha dado cuenta cuando la gente a veces hace marchas y hace protestas? Que mucha gente está ahí en la protesta. Yo me acuerdo cuando hicieron esas marchas como en el 2022, algo así, que les preguntaban a las personas, ¿y usted por qué está marchando? No, yo no sé, pero yo voy aquí porque es que a mí me invitaron. Pues para apoyar, porque hay que apoyar. ¿Pero qué está apoyando? ¿Usted sabe qué está apoyando? Y así pasa muchas veces en la iglesia. Sí, la gente dice, ¿usted por qué se congrega? Ah, no, a mí me parece tan bonito ir allá. A mí me fascina ir allá. Yo llego allá y siento una paz. Pero realmente no entienden el propósito de uno ser un creyente, ni en quién está creyendo, ¿sí o no? Entonces mire lo importante que es, por ejemplo, en nuestro caso. Este día es muy importante para nosotros, el día de estudio bíblico. Es el día que más la iglesia debía estar llena.
porque es el día en que estamos conociendo el secreto de Dios, es el día en el que estamos conociendo el corazón de Dios, la razón por la cual se escribe la palabra, con qué propósito se escribió, para qué se escribió. Amén. Y aprendemos muchas cosas. Así es de que es importante que lo tengamos presente. A esta epístola de Juan también la llaman la familia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra, creo, griega, que dice, a esta epístola se le ha llamado el Sactún o Sactorum del Nuevo Testamento, pues lleva al Hijo de Dios del umbral hacia el interior de la casa del Padre, donde se goza de una buena comunión. Es la epístola de la familia, la epístola de Juan. Juan escribe aquí a la familia de Dios. La palabra Padre se usa 13 veces en esta epístola. La palabra hijos o hijitos 11 veces. Y encontramos un paralelo entre lo que escribió Pablo, que dice que Pablo le escribió a la iglesia, pero Juan le escribió a la familia, a nosotros, que somos la familia de la fe. Recordando siempre que la iglesia es un cuerpo, amén, y es un cuerpo de creyentes en la posición donde nos hayamos bendecidos, con toda bendición espiritual, dice la palabra, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. En la familia tenemos una relación que en cualquier momento puede ser rota, ¿verdad? Pero puede ser restaurada cuando confesamos nuestros pecados. Y recordamos lo que dice 1 Juan 1:9. ¿Recuerdan qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que me está mostrando a mí es que no, por el hecho de ser una creyente, no significa que nunca más voy a volver a pecar, ¿cierto? Tampoco me da licencia para que, pues entonces yo puedo pecar porque para eso tengo un abogado que me perdona. No, es cuando yo me resbalo, cuando yo me equivoco, cuando yo hago las cosas a mi manera, que cometo un error, un pecado, voy a Jesús y le digo como mi abogado, perdóname, Señor, hice esto, no debía haberlo hecho, porque de hecho ustedes saben que el Espíritu Santo que mora en nosotros es esa voz de la conciencia que nos dice, mira lo que hiciste, no has debido hacerlo, arrepiéntete, y no lo deja uno en paz hasta que uno no se humilla, hasta que de verdad no derrama uno su corazón y le pide perdón a Dios. El Señor no lo deja uno tranquilo. Por eso tenemos que ver que nosotros como iglesia somos un cuerpo, para Dios somos un cuerpo, amén. Por eso ambas, la familia y la iglesia, estamos dentro del reino de Dios, y más o menos los términos los podemos utilizar, y la Biblia nos habla del reino, nos habla de la familia y nos habla de un cuerpo. Así nos ve Dios, ¿de acuerdo? Vamos a ir mirando el bosquejo en esta carta. Sin embargo, aquí hay unas palabras claves en esta carta. Y la persona que hace este estudio tan profundo dice que la palabra luz se usa 6 veces en esta carta. La palabra amor la usa 33 veces. Vida la usa 15 veces. La palabra comunión 4 veces. ¿Cuál ganó ahí? El amor, porque viene 33 veces. Por eso dice, Juan escribió para refutar la primera herejía que entró en la iglesia. Y la primera herejía que entró en la iglesia fue el gnosticismo. Que se jactaba de un conocimiento excelente. Aceptó la deidad de Jesús, mas negó su humanidad. ¿Sí ven? Eso hace el gnosticismo, ¿no? Sí, claro, Jesús es Dios, porque la deidad es decir que Jesús es Dios. Pero no creían y no reconocían que Jesús había sido también hombre. Y la Biblia nos dice que Jesús es Dios, pero que también se hizo hombre. ¿De acuerdo? Esas dos cosas nosotros las tenemos que siempre tener presentes. Y hay que tener cuidado, porque miren, los gnósticos no creen que Jesús fue hecho hombre, solamente que es Dios y no más. Entonces, esa fue la primera herejía que se intentó meter a la iglesia. Hoy en día encontramos una cantidad de pensamientos y de herejías que se visten como bonitas y como atractivas y como convincentes,
Pero si nosotros no vamos a mirar a darnos cuenta a fondo, nos están tratando como de mostrar una cosa, ¿cierto? Y de enseñar otra. En eso nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento. Por eso el interés de nosotros de que todos estudiemos la palabra, de que la conozcamos, de que no solamente nos limitemos a lo que leemos en el devocional o aquí el pastor nos predica el domingo, sino hacer estos estudios más profundos, para que cuando se nos aparezcan por ahí los que se disfrazan de luz, como dice la palabra, los sepamos discernir y los sepamos descubrir. Y como dice la misma palabra, sepamos hacer defensa del evangelio. Entonces vamos a mirar el bosquejo que nos enseña este libro. Ahora sí vamos a todos a participar. En el punto número 1, la primera parte es que nos enseña que Dios es luz. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 1, hasta, ustedes ya saben que el hasta va una rayita, en el capítulo 2, verso 2. Del capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 2, va ese tema. Dios es luz. ¿De acuerdo? Amén. Y como punto A, que es el prólogo de ese bosquejo, encontramos el capítulo 1, verso 1 y 2. En el punto B encontramos cómo los hijitos pueden tener comunión con Dios. Y eso va del capítulo 1, verso 3, al capítulo 2, verso 2. Y vamos a irlo desglosando, ¿les parece? Amén. Entonces comencemos con capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, verso 2. Amén. Recuerden que, bueno, acá lo estamos haciendo en Reina Valera, pero lo bonito es que tenemos varias versiones y entonces ahí podemos aprender mucho más. ¿Están todos listos? Amén. Entonces vamos a empezar a mirar que Dios es luz. Esta carta nos enseña que Dios es luz. Lo encontramos del capítulo 1, verso 1 Al 2. al 2, 2. Amén. ¿Sí? Sí, todo el estudio va a ser basado en primera carta de Juan. Cuando nos pasemos a otro, yo les estaré avisando. Pero el estudio y tema general de hoy va a ser primera carta de Juan. ¿Listos? Amén. Podemos leer. Bueno, leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Amén. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz. Amén. y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Amén. Amén. Hasta ahí encontramos el versículo clave, porque les dije que el número 1 es Dios es luz. El versículo clave lo encontramos en el 5, donde nos dice la palabra de Dios: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. ¿Claro? Así de que cuando nos encontremos con personas, con familiares, con amigos, que en cierta manera nos traten de hacer creer otra cosa diferente de lo que debe ser Dios para nosotros, de la manera como nos relacionamos con Dios, como seguimos a Dios, recordemos este versículo que es muy importante para nosotros. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso de las tinieblas? En Él no hay confusión, en Él no hay oscuridad, en Él no hay nada que no sea claro. Todo lo contrario. A mí me gustaría que ese versículo lo leyéramos en varias versiones a ver cómo lo dice. El verso 5. Primera de Juan 1:5. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Qué lindo. Bueno, en esa versión dice que el lugar donde Él está no hay oscuridad, ¿cierto? Y crean que allí es donde vamos a estar con Él. O sea que nos espera un lugar maravilloso, ¿verdad? Muy bien, sigue, Jairito. Palabra de Dios para todos. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Amén. Este es el mensaje que les estamos anunciando y se lo anunciamos a todos. Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en Él. Muy bien. ¿Ya? Sí. 1:5. Ese es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Amén. Recuerdan que Juan estuvo con el Señor Jesús, caminó con el Señor Jesús, participó de todos los milagros que el Señor hizo, ¿verdad? Por eso es que en los versículos 1, 1 y 2 dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Claro, Juan estuvo ahí con él, lo vio y lo oyó. Dice: lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Yo me puse a pensar cuando leía esto y me imaginaba esa escena, ¿no? Qué bendición tan linda para ellos, ¿no? Ese privilegio, tenerlo con ellos, tocarlo, como hizo Juan, ¿no? Recostar su cabeza en su pecho, hablar con él, escuchar su sabiduría, verlo sonreír, cómo actuaba, aprender de él. Un privilegio tremendo, ¿no? Entonces, por eso Juan dice: Él es la palabra de vida. Él es quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos. Otra vez está diciendo, ¿cierto? Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. ¿Se acuerdan una vez que Felipe le dice: Señor, revélanos al Padre? Y le dice: pero Felipe, ¿cuánto llevo con ustedes? ¿Y cómo así que ustedes todavía no me conocen y no conocen al Padre? El que me conoce a mí, ¿conoce al Padre?
¿cierto? Y hoy exactamente nos pasa igual, iglesia. No es que Dios sea uno y Jesús sea otro, y entonces ¿cómo hacemos ahora? Ya estudiamos a Jesús y ahora nos toca aprender a conocer al Padre. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre, ¿cierto? Vamos a mirar la parte donde dice, como los hijitos pueden tener comunión con Dios. No, pues acá dice, ¿cómo los hijitos pueden tener comunión con Dios? Versículo 3, miremos qué dice ahí. El que quiera leer. Sí, todo el tiempo vamos a estar en 1 de Juan. 1 de Juan 3, versículo No, 1:3. Estamos en el primer capítulo. dice, me perdió. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que tengan compañerismo con otros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué es importante para Dios entre nosotros como iglesia? La comunión. Que nosotros como iglesia vivamos en comunión. Allá habla de compañerismo, ¿cierto? Es lo mismo, es un sinónimo. Vamos a mirar qué dice otra versión. Palabra de Dios para todos. Dice, Señor. ¿Sí? Si quieres buscar, ve buscándote otra y leemos de pronto la Valera, Jairito. Si quieres, busca la Valera. Verso 3. Léelo. Dice, la escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Amén. Lo mismo. Habla de comunión, habla de unidad, mantenernos unidos, ¿cierto? Es importante. Eso es lo que Dios sí quiere y espera de la congregación. Esa unidad. A ver. Nueva versión internacional. Eso. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Más claro? Notemos algo importante aquí, mis hermanos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí está hablando de una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando en mi corazón yo tengo comunión con Dios y comunión con el Hijo? ¿Qué creen que puede pasar? Pero cuando yo vengo acá a la iglesia, cuando yo me relaciono con ustedes como mis hermanos, cuando yo comparto con ustedes como el cuerpo de Cristo, ¿qué puede pasar? Que esa comunión que yo tengo con el Padre es la misma comunión que puedo tener con ustedes también. ¿Sí ven? ¿Qué pasa cuando en mi corazón no hay la comunión con la iglesia, con los hermanos? Muy seguramente perdí la comunión con el Padre, que no me relaciono con Él. Hay algo que tenemos que aprender esta noche, y es que venir a la iglesia no es suficiente, porque yo puedo venir a la iglesia, como les estaba contando, y no saber ni a qué vengo. Cuando yo tengo mi comunión, mi amistad íntima con Dios en el secreto, me queda muy fácil venir a su casa con mis hermanos, con la familia en la fe, y relacionarme sin ningún problema. Porque no va a haber en mi corazón ningún tipo ni de prevención contra mis hermanos, ni de rechazo contra ellos, y mucho menos de estar cuidándome y criticando y molestando, porque yo tengo una comunión con el Padre. De ahí que muchas veces por eso iglesias se han separado y se han dividido. Yo he sabido de muchas iglesias que se separan, se dividen, porque se dividió la iglesia en dos. Entonces los unos como que para este bando y los otros para el otro bando. ¿Pero por qué pasó eso? Porque los creyentes perdieron su comunión con Dios en el secreto donde cada uno tenía que haber estado orando. La gente se acostumbra religiosamente a venir a la iglesia porque piensan que solo en la iglesia tengo comunión con Dios. Y es un error. Perdónenme, pero yo creo que ahí perdimos el año todos. No, mi comunión es con Dios en todo lugar, en todo momento. Cuando estoy en el secreto en mi casa, cuando puedo estar en un lugar donde yo puedo estar con Dios hablando, ahí estoy en secreto y en comunión con Él. ¿Ven?
Es una forma de vida ahorita. Es un estilo de vida, exactamente. Sí, Señor. Es un estilo de vida. Eso es lo que el Señor está pretendiendo que nosotros vivamos. Porque por eso se convierten muchas veces algunas personas en ser unos en la iglesia y otros afuera. Entonces es lo que el Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, por eso catalogaba a algunas personas que nos conocemos muy bien, que eran los doctores de la ley, los que se la sabían al derecho y al revés, pero no la vivían. Entonces el Señor los llamó a ellos fariseos. ¿Sí ven? Fariseos. Porque conocían la ley, querían que la gente viviera la ley, pero ellos no la vivían. ¿Sí ven? Que no nos vaya a pasar a nosotros eso. Estamos llamados a vivir la palabra. Por eso nos la dejó escrita. Por eso nos recuerda cuál es el interés de Dios. Que vivamos una vida de comunión, de coinonía, de amistad con Él primeramente, para que yo pueda estar en amistad con mis hermanos. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo? Bien, vamos a mirar otro punto donde dice, recordando que Dios es luz, una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros como sus hijos andemos en esa luz. Por eso vamos a mirar del verso 3 al versículo 7 de ese mismo capítulo 1 de Primera de Juan. Versículo 3 al 7. ¿Quién no va a leer? 3 al 7. ¿Cuál es el versículo? Juan 1. Estamos estudiando primera carta de Juan y estamos todo este tema en el capítulo 1. Entonces, cuando vamos a leer ahorita, verso 3 al 7, versículos 3 al 7, donde estamos mirando que como somos hijos de Dios, tenemos comunión cuando andamos en la luz de Jesús. ¿De acuerdo? Los escucho. Bueno, en la palabra de Dios habla hoy, dice 1 Juan 1:3. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con el Padre y con el Hijo Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. El número 5 dice, este es el mensaje de Jesucristo, que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es la luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Sigue. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Muy bien. ¿Qué significa esto? Lo que la palabra de Dios nos quiere decir aquí es que si Dios es luz y nosotros vivimos en comunión con Dios, significa que yo también debo andar en luz. Y si yo estoy creyendo que estoy en luz y ando en luz, pero sigo haciendo las obras que hacía antes, ahí lo está diciendo la palabra, me estoy engañando a mí misma, porque entonces la luz de Dios no está en mí. ¿Sí ven? Mis hermanos, mire que esto es tan sencillo, yo me pongo a mirarlo y digo, esto es tan sencillo que a veces nosotros como que nos hacemos o los confundidos o nos confundimos. Porque acabamos de leer algo tan sencillo que dice, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Punto. Y tú y yo somos sus hijos, ¿sí o no? Y tú y yo somos sus seguidores. Entonces, si mi papá es luz, ¿qué creen que tengo que ser yo también? Luz. Pero si yo digo que soy luz, pero dice el versículo, pero sigo practicando, sigo viviendo en oscuridad espiritual, ¿sí ve? Entonces no estamos practicando la verdad. Significa que soy una mentirosa. Cuando yo digo, ay, yo soy hija de Dios, ¿sí ve?
pero ustedes ven mi testimonio de que no se ve fruto de que sea una hija de Dios por lo que digo, por lo que hago, la manera como soy con la gente, como trato a las personas. Entonces la gente va a decir, yo no creo que esta señora sea una creyente, porque dice que es cristiana, pero mire todo lo que hace. Quita, miente, engaña, habla mal de las personas, es grosera, es grotesca, humilla a las personas. ¿Cierto que se pondría en duda mi testimonio? Esto es lo que el mundo ve en nosotros, mis hermanos. Y esto es lo que la palabra de Dios está diciendo. Si yo afirmo que tengo comunión con Dios, pero sigo viviendo en oscuridad espiritual, no estoy practicando la verdad. Y eso me tiene que cuestionar a mí. Y eso me tiene que ayudar a mí a pensar. Por eso el verso 7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces ahí sí tenemos comunión unos con otros. ¿Se dan cuenta de lo que yo les estaba diciendo al comienzo? Unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo he conocido personas que pretenden que Dios los bendiga de qué manera sobrenatural, pero ellos mismos en su testimonio y en su estilo de vida no son verdaderamente, no dan un fruto digno, como dice la palabra, no son luz. Ah, no, pero eso sí, que Dios me dé todo lo que yo le pida, que Dios me tiene que bendecir, porque no es que yo soy hija de Él. Y yo me pongo a pensar y observo muchas cosas y digo, qué engañoso es el corazón del ser humano, de verdad la palabra por eso lo dice, ¿no? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conoce si no solo Dios, verdad? Porque ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. ¿Cuántas veces cometemos tantos errores, fallamos en tantas cosas y aún así nos creemos dignos de la bendición de Dios? Lejos de humillarnos y aceptar que estamos fallando, que hemos errado al blanco, que no estamos siendo la verdadera luz que Dios quiere que seamos. Independientemente si mi esposo lo es o no lo es, si mis hijos lo son o no lo son, si el líder lo es o no lo es, porque ese es otro problema que tenemos como iglesia muchas veces, ¿no? Que yo hago las cosas porque yo veo que este las hace, y si no las hace yo tampoco las hago, porque yo, ¿por qué tengo que? No, tenemos que aprender que nosotros tenemos una relación directa es con Dios. Y que independientemente de que yo sea la esposa de aquí, del pastor, yo sé que yo tengo un compromiso con Dios y mi responsabilidad es agradarlo a Él. Punto. Agradarlo a Él. Cuando yo lo agrado a Él, estoy en esa comunión como lo estamos aprendiendo, entonces me es fácil la relación con Él y la relación con mi congregación, con mi familia, con mis hermanos, porque estoy en comunión con Él. Cuando esa comunión se rompe, es cuando yo también rompo la comunión inmediatamente con los más cercanos. Mire lo importante, que muchas veces queremos ir a restaurar relaciones entre nosotros como humanos y dejamos la relación sin restaurar la más importante, que es la de nosotros con Dios. Y empezamos a luchar en nuestras fuerzas, a tratar de agradar a Dios con sacrificios humanos y a hacer esfuerzos sobrehumanos. Y no funciona así con Dios. No funciona así con Dios. Con Dios es primero la comunión con Él, para que asimismo esa comunión con Él se extienda a la comunión con los que me rodean. ¿De acuerdo? Ahora hablamos de la confesión de los pecados. Miremos qué dice el verso 8 al 10 del mismo capítulo 1. ¿Quién lo va a leer? Veamos. Dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Tremendo. ¿Cómo piensan ustedes que debemos interpretar este versículo, mis hermanos? Es un estudio bíblico, a ver, ayúdenme. El verso 8, bueno, a ver, miremos.
Pues lo que a mi forma de ver es que pues si no creemos en que las palabras de Dios, pues a veces nosotros con nuestras propias palabras las negamos. O sea, que al no creer en lo que, a decir una cosa, de pronto la negamos la verdadera verdad que es de Dios, básicamente. Bueno, note que vamos a hablar de pecados. Vamos a hablar de pecados, ¿no? Y si entendimos el versículo, lo voy a leer en esta versión. En esta versión dice, si afirmamos, yo puedo afirmar como Aura, que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Ahí está diciendo eso. Esa es la palabra. Nos creemos muy santos. Así es. Y dice, nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Significa que cuando yo no acepto que he pecado, eso es maldad. ¿Sí ven? Lo que dice Sandrita, cuando yo me creo muy santa, muy justa, muy buena, ¿cierto? Entonces, eso es la maldad del ser humano, el creerse pues que nunca peca, ¿cierto? Luego dice el 10, si afirmamos que no hemos pecado, ¿cierto? Llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Y por qué será? Porque la palabra misma de Dios nos enseña que nosotros, los seres humanos, somos pecadores y que hemos sido perdonados. Entonces les digo esto, somos pecadores, perdonados, ¿cierto? Justificados, redimidos, como lo aprendíamos en las leyes de la cruz, ¿se acuerdan? Somos justos que a veces pecamos. No que siempre pecamos, que a veces pecamos. Pero la palabra nos da la opción de que este abogado que tenemos, que se llama Jesús, que es luz, que vive en comunión con el Padre, que es con el que tenemos la comunión, cuando yo peco, esa comunión, hay un cortocircuito, se corta esa comunión. ¿Cuál debe ser mi actitud cuando yo peco? Correr a la presencia de Dios, aceptar lo que está diciendo la Biblia, perdón Señor, he pecado contra ti, perdón Señor, y confesar mi pecado, y Él me perdona, pero además hace algo más bonito todavía, que me limpia. Él me perdona y me limpia, pero yo veo que es en la medida de mi arrepentimiento, porque si yo llego con una soberbia a la presencia de Dios, a orar, como he oído muchas veces a algunos creyentes, Señor, si he pecado, no, he pecado. Porque ese es por si al caso, ¿sí o no? Por si al caso he pecado. No, es que todos pecamos. O no me vengan a decir ustedes aquí que tire la primera piedra pues aquí adelante el que no cometió un pecado. Todos hemos pecado. Y todos en algún momento el enojo, la ira, la envidia, el mal pensamiento, muchas cosas me hacen pecar. La mentira, el disculparme, ¿sí o no? El engrandecerme, el sentirme más grande que otros, más importante, el no más pensar. Noten que el Señor Jesús dice que cuando un hombre ve a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. Eso ya es un pecado. Entonces yo me pregunto, todos los días pecamos, hermanos, en todo momento. Pero ¿qué es lo que Dios quiere cuando deja esto escrito? Que aprendamos a tener un corazón que se humilla, un corazón que se arrepiente, un corazón que reconoce su error, su pecado, se arrepiente y le pide a Dios. Por eso esa persona que dice, no, yo no he pecado. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en un servicio con varios pastores, varias personas y líderes, y una persona que tomó el micrófono adelante y empezó a orar, dijo, hermanos, vamos a arrepentirnos, porque todos aquí hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Todos nos arrodillamos, pues porque entendimos, pero vi un pastor que no se arrodilló.
Bueno, no porque no se arrodilló, porque uno también se puede arrepentir parado, sino que lo que me llamó la atención a mí es que al final de la oración, ya cuando estábamos tomándonos el café, él estaba bravo. Entonces yo me acerqué a la esposa y le pregunté que el pastor estaba enfermo, que me dijo, no, es que él no acepta. Él dice que él no tiene por qué arrepentirse, que él ya es un pastor, que él por qué tiene que arrepentirse, que él ya aceptó a Cristo y que él ya fue perdonado y él no tiene por qué arrepentirse. A mí me dio como temor y yo no le dije nada a ella porque yo vi que ella ya se humilló tan bonita. Yo dije entre mí, sangre de Cristo, soberbia. Y después él lo manifestó afuera. Él dijo, no. Yo no me arrodillé porque yo no me tengo por qué arrepentir y yo no tengo nada de qué arrepentirme. Dentro de mí yo dije, de eso, de esa soberbia, sí se tiene que arrepentir. Pero no dije nada porque no tenía la suficiente confianza. Pero eso me dejó a mí tan marcada que yo dije, Señor, ¿cómo somos de soberbios, Dios? Que porque tenemos un cargo, porque tú nos has dado un privilegio, pensar que por eso nosotros no pecamos. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Así de que, hermanos, mire que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser humildes. Y el creerme que yo no tengo de qué arrepentirme, mire lo que dice la Biblia. El que dice que no tiene pecado, entonces está haciendo a Dios un mentiroso. Y es delicado, es delicado. Por eso la palabra dice que él al altivo lo mira de lejos, pero el que se humilla lo acerca a su corazón. Bien, vamos a mirar el punto 3 que tiene que ver con por la abogacía de Cristo, que ya lo leímos un poco, capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Qué dice la Escritura? Capítulo 2, verso 1 y 2. Sí. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Qué lindo es ese versículo. ¿Por qué? Porque nos habla de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice, queridos hijos, les escribo estas cosas, ¿para qué? ¿Para que sigan pecando? Para que no pequemos más. Y sin embargo, dice, hay un pero si alguno peca, les tengo una noticia, iglesia. Tenemos un abogado que defiende nuestro caso. ¿Ante quién? Ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él es el único que nos puede defender. ¿Sí ve que no hay nadie? El mejor abogado. Dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Noten, no había nacido mucha gente y Él ya pagó por los pecados de los que iban a nacer, porque ustedes saben que todos nacemos en pecado, ¿sí o no? Entonces mire lo lindo que es el amor de nuestro Dios. Mire lo grande y extensa que es su gran misericordia. Por eso la pregunta esta noche, y respóndetela tú. ¿Qué estamos esperando, mis hermanos, para estar constantemente en un arrepentimiento genuino en la presencia de Dios? Cuando tú y yo guardamos pecados y los consentimos y no se los confesamos a Dios, pero sobre todo no nos apartamos de esos pecados, estamos arruinando nuestra vida, estamos frenando nuestro progreso, estamos arruinando lo que Dios nos quiere dar. Y yo pienso, ¿por qué no arrepentirnos? ¿Y por qué no apartarnos de la maldad? Si para eso Dios nos ha dado la inteligencia y nos ha dejado ver cuál es el bien y cuál es el mal. Nosotros sabemos qué debemos y no debemos ser y hacer, ¿sí o no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué persistimos en continuar en cosas que a Dios no le agradan? ¿Por qué creemos que porque estamos allá en el secreto, solos o escondidos, el enemigo nos engaña haciéndonos creer, aquí nadie te está viendo, aquí todo el mundo está acostado durmiendo? Hazlo. Mira esto, haz esto, llama aquí, haz esto. ¿Para qué nos engañamos a nosotros mismos? Si el que lo ve todo y lo sabe todo está ahí. Nos está observando, amén. Nos está escuchando, nos está viendo, nos conoce y nos está cuidando.
Pero también a veces pienso cómo se le dolerá el corazón de Dios, ¿no? En estos días escuchaba una enseñanza del príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, y él decía, ¿no? Él a su congregación le decía eso. El verdadero tú es cuando estás solo. Ese eres tú. Cuando no hay ningún otro por ahí que te pueda decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás mirando esa pornografía? ¿Qué estás haciendo con tus manos? Cuidado con lo que estás tratando de agarrar. Cuando tú estás solo o sola, es ahí donde eres tú verdaderamente. Porque pues ante la gente es muy fácil uno aparentar. Todo el mundo aparenta, ¿sí o no? Usted va a un lugar de reunión social y todo el mundo se presenta lindo, sonriente, bonito, elegante, querido, amable. Pero miremos en el secreto. Vayamos allá al fondo. Si Dios nos permitiera a cada uno poder ver qué hace cada uno, ¿sí o no? Alguien dijo una vez, Dios mío, qué vergüenza que Dios mostrara mis pensamientos. Qué pena. No. ¿Se imagina? Entonces es ahí donde Dios quiere llevarnos a vivir una vida de pureza, iglesia, de santidad. La santidad no es vestirnos todos elegantes y todos almidonados el domingo en la iglesia y casi que ni nos podemos doblar por estar ahí todos derechitos. Eso no es santidad. Eso no es nada. Eso es apariencia, exactamente. La santidad la llevo yo en el corazón. La santidad la llevo con Dios. Me importa lo que Dios diga, me importa lo que Dios piense, me interesa cómo lo agrado, cómo le sirvo, cómo me dirijo, cómo me camino frente a Él. Eso es lo que me tiene que preocupar a mí, mi relación con Dios. ¿Cierto? Por eso le digo, cuando yo estoy bien con mi relación con Dios, yo puedo estar en relación con los demás perfecto, porque estoy en línea con la mejor relación que es con la de Dios. Bien, vamos a no sé qué hora son. Oh, alcanzamos otro poquito, ¿cierto? Bueno, ya miramos el primer punto. El primer punto fue, Dios es luz. Y si Dios es luz, tú y yo somos luz también. Y por ser luz, ¿cierto? Debemos nosotros andar en la luz, confesar nuestros pecados, porque contamos con la intervención de un abogado precioso que se llama Jesús. Vamos al segundo punto. Dios es amor, ¿cierto? Y lo encontramos, capítulo 2, verso del 3 al capítulo 4, 21. Pero por temas de tiempo, vamos a leer el capítulo 4, verso 8. Del capítulo 2, verso 3 al capítulo 4, verso 21. Significa que vamos a agarrar todo eso, pero por temas de tiempo, pues no lo podemos leer ahorita. Podemos ir leyendo, sí, de pronto algunos pasajes que aquí mismo los tenemos, pero donde vamos a centrarnos, que dice que Dios es amor, lo encontramos en el capítulo 4, versículo 8. Amén. Sí, ahorita viene más luego viene esa cita. ¿Listos? ¿Qué dice capítulo 4, verso 8? Sandrita, ¿señor? Sí, es capítulo 2, 3, pero entonces tendríamos que leer del versículo 3 a todo el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 21. Los vamos a ir desglosando, ¿sí me entiendes? Bueno, le damos 2:11. Bueno, entonces le damos 3:11. 3:11. Lee 3:11 y luego lee 4:8, que es el versículo que es... Sí, mi amor, pero es que por eso vamos a ir después desglosándolos. 4:8, Sandrita. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Ahí nomás. Listo. ¿Qué es Dios? Es amor. ¿Qué dijimos primero que era Dios? Luz. Muy bien. O sea, primero dijimos Dios es luz. Ahora vamos a mirar que Dios es amor. Y el versículo dice, el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y eso me tiene que hacer pensar a mí.
Si yo no soy capaz de perdonar, si yo no soy capaz de amar, me tengo que preocupar porque no conozco a Dios. Y eso me tiene que hacer pensar, Señor, necesito conocerte. ¿Y cómo conocemos a Dios? Cuando escudriñamos su palabra, cuando pasamos tiempo con Él, cuando no solamente buscamos a Dios para decirle que haga, que me dé, que me responda, que me cuide, que me traiga, ¿sí o no? Porque a veces pensamos que Dios es el que toca mandarlo a todo, al de los mandados, el todero. Dios dame, Dios sáname, Dios tráigame, Dios quítame, Dios sácame, Dios méteme, Dios ábreme la puerta, ciérrame la puerta. Mejor dicho, Dios está ahí parado esperando que su majestad ahorita dé la orden para el correcto, juiciosito, obediente a hacer caso. No, señor. No, señor. Yo soy la que tengo más bien que estar pendiente que dice Él para correr a hacer la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Por eso dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y esta noche le vamos a decir a Dios eso: Señor, danos de tu amor. Yo quiero amar con tu amor, no con mi amor, porque mi amor no me alcanza sino para mí nomás, pero necesito del amor de Dios. ¿De acuerdo? Ahora sí que yo quiero que miremos. Como hijos de Dios, podemos tener comunión los unos con los otros al andar en amor. Miremos qué dice Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 14. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 14. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Amén. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Amén. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es: ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el maligno. Y les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Y les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Amén. 14, ¿no? Sí, señor, está ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios pretende de nosotros como sus hijos? ¿Cuál debe ser el ambiente en una congregación que se supone que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, que se supone que todos somos hijos de la luz, que Dios es luz, que somos hijos de Dios, que Dios es amor? ¿Cuál debe ser nuestro testimonio entre nosotros? De amarnos, de respetarnos, de tolerarnos. Si bien es cierto, mis hermanos, en alguna ocasión tuve que comentarle a alguien y decirle, mírame los dedos de las manos. Todos los dedos no son iguales de largos, ¿sí ven? Todos son diferentes. Pero me llegara a faltar un dedito en la mano y creen que mi manito podría funcionar igual. No. Todos son importantes de mi mano y todos son necesarios
para que mi mano funcione bien. La iglesia es exactamente lo mismo. De hecho, la escritura dice que la iglesia es un cuerpo y que cada miembro tiene una función, como en el cuerpo cada miembro cumple una función. La iglesia es lo mismo. ¿Quién nos ha dicho a nosotros como creyentes que por el solo hecho de que en la congregación haya una persona que tal vez no sea tan fuerte como lo es uno, y esa persona sea más débil en muchas cosas, deja de ser mi hermano o mi hermana? O deja de pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Saben que a veces hemos caído en ese gravísimo error y en ese grave pecado de juzgar? De no tener la paciencia, la suficiente misericordia, de entender que no todos somos iguales, que no todos tenemos las mismas capacidades, que no todos vamos a funcionar igual, que no todos entendemos de la misma manera, y entonces tendemos como a juzgar, tendemos como a rechazar, tendemos como a hacer a un lado. Ay, no, ese no, que es que ese no. Ese no sabe orar, ese no sabe decir las cosas. Pero si el Señor le da oportunidad a todo el mundo, nos dio oportunidad a nosotros, que ¿qué sabíamos nosotros? Nada. ¿Qué sabemos? Nada. Y nos da la oportunidad a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para discriminar a alguien y decir, este sí, este no, este sí, este no, este sí? Eso no lo debemos hacer nosotros. Amén. En alguna ocasión alguien me dijo, ¿usted por qué no le dice que se vaya? Que se vaya a la iglesia. ¿Cómo? Nosotros no somos autorizados para decirle a nadie que se vaya. Las puertas de la congregación estarán siempre abiertas para todos los que quieran venir. Amén. Pero a veces nos creemos tan grandes, tan poderosos, que nos creemos hasta con el derecho de poderle decir a las personas, esta sí debe estar aquí y esta no debe estar aquí, o este sí y esta no. Que Dios nos proteja y nos guarde, iglesia. Que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros, porque se imaginan a Jesús. Yo no me puedo imaginar. Ustedes saben que Jesús tuvo 12 discípulos y entre ellos había un traidor. Y miren lo que hace Jesús, que tenemos que aprender de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Judas era un ladroncito? Él lo sabía. ¿Sí ve? Y sin embargo, le dio el voto de confianza. Y le dijo, venga Judas, quiero que usted me administre esta bolsa. Yo me imagino, usemos la imaginación, que los otros de pronto tendrían alguna sospecha y no faltó quien por ahí, maestro, ¿cómo se le ocurre que le va a soltar la bolsa? Uy, no, maestro, no lo conocen, usted no sabe quién es ese. Yo me lo puedo imaginar, la Biblia no lo dice, por eso digo, yo me lo puedo imaginar. Pero a Jesús no le preocupaba que la plata se perdiera, a él no le preocupaba eso. Pues imagínense, si de un pez mandó sacar plata, pues él podía hacer un milagro y tener plata. Él tenía más plata que todos. A Jesús le preocupaba era el corazón de esa persona. Y de una u otra manera le dio la confianza como para que él se sintiera que, hombre, gracias a esta confianza, yo debo más bien guardarme y evitar meter la mano y sacar y robar. Le dio la oportunidad de que se arrepintiera o de que hiciera bien las cosas. Es lo mismo que hace Dios con nosotros hoy. Es lo mismo, mis hermanos. Ustedes den cuenta y verán. Si ustedes miran que dentro de los tres más cercanos a Jesús estaba Pedro. ¿Y Pedro quién era? Un sanguíneo de esos, bien atravesado, imprudente, hasta maleducado, mal hablado. ¿Sí o no? Y Jesús había podido decir, no, espere, yo escojo mejor a Juan, que es como más pulidito. Cojo mejor a este Santiago, que Santiago es como más noblecito. Es que ese Pedro ni lo... No, ni Pedrito, usted vaya, ayúdenos allá a otra cosita. No, dijo Jesús, venga, cogemos a Pedro, que ese Pedro es chévere. Pedro, venga para acá. Claro que sí, yo, maestro, sí. Y yo voy con usted hasta la muerte, y yo mato al que se te aparezca. Y entonces el Señor lo coge cerca a él y lo tiene porque lo va a moldear, porque lo va a formar, porque lo va a apaciguar, porque lo ve como alborotado, como... Y el Señor dice, esa actitud de este hombre me sirve, pero lo tenemos que pulir. ¿Sí ven? Mire, ese es el amor de Jesús. Y esa debe ser nuestra actitud unos con otros. No estarnos juzgando ni criticando. ¿Cierto? No pensar, ay, es que este es tan alborotado que mejor yo, uy, no, yo no me lo resisto. Es tan imprudente, uy, no, allá, ay, yo no.
Tenemos cada uno nuestra personalidad, pero no por eso nos tenemos que empezar a discriminar ni a dividir. Sí, yo sé que yo por lo menos me considero más tranquila, ¿sí? Pero no es que Dios me ame más a mí que lo que pueda amar a otra persona que sea sanguínea, ¿no? Él me ama así como yo, como me creó, ¿sí ve? Porque mi personalidad en algún momento para algo le puede servir a Dios, pero también para algo no le puedo servir, entonces dice, venga, con este que es aguerrido, entonces vamos a ponerlo ahí para que, ¿no se han dado cuenta que entre esposos a veces el Señor hace eso? El uno es así como, y el otro es más tranquilo. ¿Pero por qué? Porque es que si el uno es ovejita, el otro es cabro, y entonces el cabro apacigua, ¿cierto? Empuja un poquito a la ovejita, y la ovejita como que frena un poquito a la cabrita para que no brinque tanto, porque si no, y eso hace Dios, eso es un complemento. Amén. Exacto. Pero mire, ¿a qué voy yo con esto? Que Dios es tan sabio, sabe más que nosotros, es mucho más inteligente que nosotros, por supuesto. Él quiere que nosotros aprendamos a vivir en comunión, así como nos formó y nos creó. Y el éxito de llegar a agradar a Dios es poder llegar a ese nivel, de soportarnos, de amarnos, de respetarnos, de cuidarnos y aceptarnos tal y como somos. ¿Dónde se forma el problema y la división en las congregaciones, en los hogares, en las familias, en las empresas, a todo nivel? Cuando no aprendemos a entender al otro, cuando no somos capaces de soportar al otro, cuando queremos que piense y haga como yo soy, como yo quiero, entonces me amargo, me lleno de rabia, me lleno de motivos y de razones para rechazarlo, o para resistirlo, o para no soportarlo, o para ofenderlo, o para regañarlo. Pero cuando empecemos a mirarnos como con los ojos que Dios nos mira, con el corazón que Dios nos ama, las cosas van a cambiar. Y empecemos por nosotros acá en la iglesia y transportemos eso a nuestros hogares y a nuestras familias, para que los que no conozcan de Dios comiencen a ver en nosotros, oh, qué chévere, qué diferencia de persona es esta, cómo me está entendiendo ahora sí mi personalidad, ¿sí ven? Porque a veces decimos, pues si no entiendo por qué no se mueve, por qué no le apuran, porque su personalidad no es esa acelerada o acelerado. Respetemos, tolerémonos, digámosle a Dios que nos dé ese amor y esa paciencia. ¿Qué tal el Señor Jesús nos cogiera a nosotros y bueno, todos aquí igualiticos, los necesito a todos iguales? No, qué horrible sería la vida, ¿verdad? Qué aburrida. Todos alborotados o todos pacíficos, ¿no? Mire que en la variedad hay bendición. Por eso vamos a dejar hasta ahí. Y quiero que, por favor, háganlo. Leas en el capítulo 1, leas en toda la carta de Juan. Tienen 8 días para hacerlo. Yo ya me la leí. Son solo 5 capítulos, pero está espectacular. Es muy linda esta carta. Y sí que tiene para enseñarnos esta carta. Léansela. Subrayen versículos donde vean que Dios como que me llegó al corazón. Y en 8 días que nos volvemos a encontrar, traigan preguntas. En un estudio bíblico se presta para eso, para que venga, yo leí esto y no lo entendí. ¿A qué se refiere esto con este versículo? ¿Por qué lo dijo así? Acuérdense que cuando hicimos el discipulado aprendimos que a la Biblia, que al texto hay que hacerle preguntas. ¿Sí o no? Entonces, eso es importante. Yo no me las sé todas, pero acá está mi esposo y si no tenemos la respuesta, la investigamos entre todos y aprendemos todos. Amén. Vamos a orar en esta noche, vamos a dejar hasta aquí, donde empezamos el punto 2, donde dice que Dios es amor. Y leamos todo el capítulo, todos los 5 capítulos, para que aprendamos, para que Dios nos siga edificando. Y al leerlo, yo siempre les recomiendo, lean la Biblia siempre con un esfero en la mano, con un color, subrayenla. No se preocupen que eso no es pecado, Dios no se va a poner bravo, usted está rayando la Biblia, eso no se hace, eso es pecado. No, estamos estudiándola, ¿sí? Y lo que nos guste, resaltémoslo, escribámosle ahí al frente, ¿sí? Eso nos ayuda muchísimo. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, te doy muchas gracias en esta noche, porque tú nos hablas a través de tu palabra y nos recuerdas que tú eres amor, que tú eres luz a nuestra vida y que nosotros como hijos de luz tenemos que también brillar en la oscuridad
Señor, gracias por permitirnos aprender esta noche de ti, Señor, y recibir de tu corazón lo que tú quieres que aprendamos. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todas nuestras palabras que hemos dicho que no te han agradado, pensamientos sucios, impuros. Te pedimos perdón por nuestras malas actitudes, Señor. Hoy confesamos nuestro pecado, Señor, y nos arrepentimos. Pero también te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir pegados a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, edifícanos y guíanos y oriéntanos y ayúdanos a tener una comunión permanente contigo, Señor. Porque si estamos en comunión contigo, Señor, podremos estar en comunión los unos con los otros, Señor. Perdóname por las veces que he sido arrogante, que he sido soberbia, Señor, que tal vez no he tenido la paciencia suficiente para soportar a mis hermanos que son débiles, que tal vez no son tan ágiles y que yo quisiera que hicieran las cosas como a mí me parece, Señor. Oh, en esta noche yo te pido perdón, Señor. Ayúdanos a mirar a nuestros hermanos como tú los ves, con amor, con misericordia, con paciencia, Señor. Solo tú harás la obra en cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por lo que nos enseñas en tu palabra esta noche. Espíritu Santo, que esta palabra, cuando mis hermanos, los que están en casa, la puedan escuchar, la puedan ver, y otros que puedan llegar a ver esta predicación, podamos entender, Señor, que para eso fuimos llamados, para vivir en la luz, en esa luz que eres tú, para caminar en el amor que eres tú, Señor. Guía nuestros pasos todo el tiempo hacia ti, Señor, y ayúdanos a vivir para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, iglesia, vamos a exaltar a nuestro Dios.